Amén, santos, himno número 190. Amén. Toma mi vida, Señor, consagrada te la doy. Toma todo lo que soy, te lo ofrezco con amor, te lo ofrezco con amor. Toma mis manos, Señor, las consagro a tu labor. Toma hoy también mis pies para cosechar la mies, para cosechar la mies. De mis labios para hablar y tu grey apacentar. De mi voz y cantaré siempre solo por mi rey, siempre solo por mi rey. Ten mi plata y oro hoy, de una pizca quiero yo. Ten mi mente y su poder, úsala para tu bien, úsala para tu bien. Toma mi corazón y haz en él tu trono hoy. Toma tu mi voluntad, a tus pies postrada está, a tus pies postrada está. Toma, oh Señor, mi amor, que a tus pies derramo hoy. Tómame para que así sea solo para ti, sea solo para ti. Amén. Amén. Hermanos, toma mi vida, Señor, consagrada te la doy. Amén. Que así sea solo para ti. Amén. Entonces, por favor, para que podamos cerrar los micrófonos e invitamos a nuestro hermano Oscar Cordero. Bienvenido, hermano Oscar. Gracias, hermano Edgar. Gloria al Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te exaltamos, que podemos estar juntos alrededor de tu palabra. Gracias que la tecnología nos permite conectarnos, sea mañana, tarde o noche, o madrugada, Señor, para amarte y considerarte en tu rico hablar a tu pueblo en esta hora que se nos ha asignado vivir cercano, Señor, al final de la era de misterio. Gracias, Señor, que somos un misterio. Somos el misterio de Cristo, que es la iglesia gloriosa que tú estás hermoseando con tu impartición triuna. Señor, perdónanos porque muchas veces cortamos ese fluir a causa de nuestras injusticias, pecados, iniquidades, errores, fracasos, Señor amado. Pero gracias que tú eres nuestro querido Salvador, Cordero. Señor, gracias que tú eres aquel quien nos amas, como se describe de ti en Apocalipsis 1, el libro de intensificación. Señor, y nos has bañado con tu sangre preciosa. Señor, y en la eternidad futura ya somos, Señor amado, tu amada y preciosa novia. Pero reconocemos que todavía estamos en el hoyo del puente del tiempo y del espacio, donde vivimos en pasado, presente y futuro. Señor, gracias que según Pablo en Hebreos capítulo 9, verso 12, esta redención es eterna. Señor de gloria, esa es nuestra jactancia. Nosotros, pequeñas bolitas de carne, pecadores insignificantes, Señor amado,
hemos sido eternamente redimidos de una vez y para siempre. Señor, esta mañana, tarde, noche o madrugada nos identificamos con la redención llevada a cabo por nuestro Big Brother, por nuestro hermano mayor precioso. Gracias que tú cargaste allí en la cruz del Calvario. Señor amado, el viejo hombre que peca, el nuestro de cada uno en particular. Señor, y pagaste allí eternamente y para siempre, Señor, la demanda de la justicia, la santidad y la gloria por cada una de nuestras injusticias y pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, que eso no es una mera acción de compasión y de amor y de misericordia, la cual lo es, sino que está incorporada en un contrato, en un pacto eterno. ¡Aleluya! Que es nuestro, que está en nuestra mano. Y no vamos a ser bobos delante de este acusador en no usar este pacto esta mañana, tarde o noche o madrugada. Nos escondemos en la redención judicial de Jesucristo. Gracias que abuelo Juan nos escribió esta palabra con tanto amor. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Gracias que tú eres nuestra propiciación eterna por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Señor, te damos gracias por los que se han conectado bollantes en el espíritu, felices con un cielo despejado. Y también te damos gracias por los que se han conectado con una nube de sombra, Señor, a causa de esas cosas que pasan. Señor, nos amparamos pues todos en esta redención judicial eterna que se nos ha imputado gratuitamente por medio de la fe, Señor, en este nombre maravilloso del cual hemos venido a ser familia, por causa no solamente de la redención judicial externa a nosotros, sino también por tu regeneración. La redención judicial te ha dado, Señor amado, la base y el derecho de venir a nosotros, a nuestro espíritu humano, para hacer inicialmente allí tu morada, convirtiendo este lugar en nuestro lugar santísimo, donde podemos venir para mirarte cara a cara, Señor, y experimentar los beneficios de esta impartición triuna que poco a poco nos está haciendo la novia preciosa y hermosa. Aleluya. ¿Qué aparece por allá por Apocalipsis 19? Gracias, Señor, que no hay diablo, no hay demonio, no hay principado ni potestad que puede evitar, Señor, que esta novia aparezca. Gracias, Señor, que estamos aquí bajo el hablar del ministerio del Nuevo Testamento, que nos edifica, que nos apretuja por dentro. Señor, no con demandas religiosas, Señor, sino con tu amor eterno. Aleluya. Nos apretuja en nuestro corazón para que te demos el sí cada día, cada mañana, como una mujer locamente enamorada que anhela los besos de tu boca. Señor, sálvanos de la religión mustia, muerta. Señor, la de allá y la de acá. Señor, no nos interesan los ritos religiosos. Lo que nos interesa es tu persona hermosa y atractiva. Señor, mientras cubrimos estos asuntos de este hablar en particular, estamos tan agradecidos que este ministerio siempre nos lleva al mismo sitio. Señor, a tu aionios prótesis, al propósito eterno de Dios. Aleluya, que no es otra cosa sino que la hermosa Trinidad divina en Cristo, como el Espíritu, impartiéndose en su pueblo escogido, redimido, que está santificando, Señor amado, en el puente del tiempo y del espacio para hacerlo tu complemento en vida, naturaleza, expresión y función. Te damos gracias por la misericordia que nos has traído al terreno de la unidad, Señor. Pero Señor, esto simplemente nos compromete más en el principio del remanente. Señor, no solamente peleamos aquí bajo este alumbrar por los santos en las iglesias locales. Queremos decirte que amamos a todos tus hijos, no importa dónde estén. Y queremos que este ministerio alcance a muchos, Señor amado,
para que su experiencia de Cristo sea una normal, es decir, una como miembros que funcionan en el cuerpo, para que el cuerpo y la realidad del cuerpo de Cristo aparezca en la tierra. Señor, aparezca en Bogotá, aparezca en La Habana, aparezca en Buenos Aires, aparezca en Kiev, aparezca en Moscú, aparezca, Señor, en todas las ciudades de la tierra. Hoy, Señor amado, mañana, tarde o noche o madrugada, te exaltamos como nuestro Señor y Salvador y te damos gracias que el libro dice al final nosotros ganamos, Señor amado. Cuánto apreciamos la dulzura de este ministerio. Así que fortalece y bendice a los que están hoy felices, alegres y bollantes ahí en los cuadritos de la pantalla. Y Señor, trae a tu disfrute a los que están ahí, Señor amado, por fidelidad, Señor amado, en medio de sus situaciones, en medio de los errores, los fracasos, las situaciones, Señor amado, duras y difíciles. Gracias, Señor, que no estamos aquí para juzgar a nadie. Nos basta el juicio propio de nuestra propia y personal necesidad, Señor amado. Queremos que tu palabra supla, imparta, riegue, alumbre, remueve velos, Señor amado, para que los santos puedan tener una experiencia más rica de ti. Señor, tú eres aquí el actor principal. Tú eres el que produce el final de esta novela eterna donde dice, y ambos vivieron felices para siempre. Cristo y la iglesia. Cuánto apreciamos que podemos orar e interceder. Señor, danos tal vez un día de estos donde todos los cuadritos oremos 2 horas corrido y después nos despedimos, Señor amado. Haz de la oración, la intercesión con súplica, nuestro deporte nacional, Señor amado. Aquí en el Recobre. Señor, que los nenes de vez en cuando pateen la pelota en el campo o la bateen si están más al norte, Señor. Que tengan una recreación adecuada. Señor, pero haz de nosotros cristianos maduros, corporativos, gente para tus intereses y tu propósito, en medio de estos tiempos interesantes que tú has medido que vivamos. Gracias, Señor. Y estamos bajo este ministerio tan rico. Bendice las iglesias en el mundo que habla español, en el mundo que habla portugués y en el mundo que habla portuñol, Señor amado. Bendícenos en este continente precioso y hermoso en que hemos nacido, Señor. De allá desde el Castillo del Morro en La Habana o el Castillo del Morro en San Juan de Puerto Rico hasta la Tierra del Fuego, Señor amado. Señor Jesús, tú nos has dado una tierra tan hermosa, Señor, en este continente tan vasto. Así que queremos recordarle a este diablito mentiroso que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y que somos aquí su pueblo que disfruta esta belleza mirando al que creó todo eso. Al Amén. Que verdaderamente es el más hermoso. Señor, gana nuestro corazón, Señor amado, en esta hora. ¡Aleluya! Hermanos, si me dejan, yo sigo orando aquí, pero no puedo. Tenemos que cubrir aquí una asignación que nos pidieron. Aquí los esclavos tenemos que cumplir con las órdenes. Gloria a Dios, Señor amado. Pero estamos tan contentos de estar con ustedes. Hoy estábamos en el memorial, estamos por acá por el estado de Texas, en el memorial en la iglesia en Austin de un hermano querido que se nos fue. Un esclavo que pastoreó y cuidó a los santos por muchos años. Se nos fue no tan viejito, 75 años. Así que quiero unirme a ese memorial. Nuestro hermano Danny Krabs, un hermano de una sonrisa eterna, que nos pastoreó, nos cuidó. Saben, las iglesias en Puerto Rico tuvieron la bendición de enviar 3 equipos aquí para los años en que existía el apprenticeship, el centro de entrenamiento para los santos, aprender un poquito más con respecto a cómo cuidar a los muchachos en las universidades. No sé cuántas, ustedes tienen que saber ya cuántas universidades tiene Colombia, tienen que saber cuántas facultades tienen, cuántos programas ofrecen. Aleluya, queremos ganar muchos jóvenes en las universidades. Cuando los jóvenes están encendidos y conocen al Señor, aleluya, eso es tremendo cuando los jóvenes se consagran para amar al Señor. De todas maneras, nuestro hermano nos sirvió. Tuvimos la oportunidad de ser cuidados y pastoreados cuando los diferentes equipos vinieron, no solamente de muchos lugares. Y nuestro hermano no era un hermano que se paraba a dar los mensajes de eso que
era un pastor, escondido, cuidando, pastoreando, orando, abriendo su casa para cocinar por muchos años a los muchachos, a los hermanos. Quiera el Señor que en su parucía Él nos halle así, apacentando con amor y ternura como esclavos a los hijos del Señor, allí donde el Señor nos ha puesto. Y qué bueno que este ministerio no es solamente para nosotros aquí, la comida del Señor es para todo su pueblo, a todos a quienes el Señor quiera llamar. Aleluya. Así que quería dar esta pequeña introducción después de orar para que recordemos que hay gente que nos ha precedido, hermanos y hermanas fieles en las diferentes épocas que han sido fieles y que se han dado para pavimentar una autopista, una carretera en la cual hoy nosotros caminamos. Así que, amados, al que mucho se le da, mucho se le exige, pero el Señor, como su gracia rica y maravillosa, nos puede fortalecer, nos puede santificar, nos puede madurar para cumplir la medida de la demanda del don de Cristo que a cada uno se le ha dado para participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cada uno tiene. Aleluya. Cada uno tiene. Aunque sea un talentito, todos tenemos algo que aportar al juego. Este juego se gana cuando los de un talento juegan. Alabado sea el Señor. Así que no venga a decir, no, hermano, es que yo no me atrevo porque esto, que si lo otro. No, no, no. Usted tiene un Cristo que se le ha medido una función de gracia. Y, sin su función no aparece la realidad del cuerpo de Cristo en la ciudad, en el lugar donde usted esté. Así que, hermanos, hablando de una manera santa, ¿qué tal si todos jugamos? Aleluya. Claro, estas son reuniones, estas que tenemos son lo que se llaman, pues ya más reuniones en la línea del ministerio. Alguien traza alguna porción del ministerio y de allí pues comemos. Pero comemos para después entonces en la reunión de los dones, en la reunión del hablar, traer nuestra rica porción del Señor. Nunca, querida hermana, se subestime. Hay hermanas, yo me recuerdo dando las clases en entrenamiento y venían, hermano, es que el hermano Futriaco trajo esa palabra tan tremenda y la hermana tal y yo lo que tenía era una lechuguita para traer, pero hermano, cuando yo vi a esa hermana y ese hermano, ay, yo no me atreví. Y una vez en una reunión sucedió lo que sucedió como el Señor nos deja en vergüenza. Había un contacto, una joven que acababa de venir nueva a la reunión y los picos de oro trajeron su profetizar y los hermanos trajeron una palabra bien tremenda y wow, tremendo y una cosa bien tremenda. Y se paró la hermanita que estaba siempre atornillada el domingo, que no se atrevía a decir nada porque ya fulana lo dijo. Todas las excusas, ¿verdad? Todas las excusas que nos inventamos, ¿verdad, hermana? Sonríase que Cristo le ama. Y usted no se atreve a decir nada. Entonces, una hermanita allí con más miedo que vergüenza, no sé cómo dicen, en Puerto Rico usamos esa expresión, se paró y trajo así medio temblurusca, trajo su punto. Y cuando presentan a la joven así con las lágrimas, ella dice, yo he sido tan tocada. Y todo el mundo pensando, eso fue la palabra que trajo el hermano Edgar, que temblaron las sillas. Y yo he sido tan tocada y pastoreada con la hermanita esta cuando habló. Ahí fue que yo entendí y fui alumbrada por lo que todos ustedes hablan, porque ustedes hablan bien elevado. Pero cuando la hermanita habló, yo entendí, estoy aquí. ¿Dónde me bautizo? Gloria al Señor. Hermanas queridas, no menosprecien. Los hermanos es bueno que tiendan a su profetizar más en la línea de la verdad. No está malo eso. Y no es que las hermanas no hablen en la línea de la verdad, pero es que, hermanas, ustedes son mucho más sabias que los hermanos, son mucho más sensibles. Nosotros somos torpes, brutos. No entendemos a veces situaciones donde Dios ha puesto en las hermanas la sensibilidad necesaria para poder traducir en un hablar sencillo experiencias del Señor que nosotros somos toscos en traerlas muchas veces, aunque la palabra esté llena de la verdad, etcétera, etcétera. Así que, hermanas queridas, por favor, no menosprecien
la porción que usted puede cocinar para traerla a la reunión de la iglesia, para traerla a la coordinación del servicio donde usted esté involucrada. No menosprecie su función. Amén, hermano. Yo no sé por qué yo digo esas cosas, porque se supone que yo estoy cubriendo esto, pero al que le caiga el sayo que se lo ponga y si llueve, que escampe, dicen acá. Así que gloria al Señor, porque vamos a entrar esta semana 4. Yo quisiera dar en esta semana se pone interesante, porque esta semana tiene un contexto histórico y no es casualidad, sino causalidad. Y ustedes estén escuchando esto en los tiempos de la guerra de Rusia con Ucrania. O sea, aquí no hay casualidades en el Señor. Esta palabra, si ustedes notan, yo les había dicho la última vez que yo le hablé de esta palabra santa para el levantamiento matutino, estamos en la semana 4, es una palabra que se compila en medio de unos eventos históricos particulares. Tal vez algunos sean más jóvenes, pero los que tenemos un poquito de más millaje nos recordamos la primera guerra del Golfo en el año 91 y la segunda guerra del Golfo en el año 2003. Los que tenemos más edad, pues nos acordamos de esos eventos históricos, sobre todo cuando surge el primer Golfo en el año 91. Todo el mundo dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? La famosa invasión que hace Saddam Hussein de Irak a Kuwait y la famosa coalición y la guerra del desierto y todos aquellos eventos históricos. Los que son más jóvenes pues le preguntan a los más adultos, pero se supone que usted lo haya leído si está tomando un buen curso de historia. Y esa es otra carga que tenemos hoy día. Nuestros jóvenes deben conocer la historia, deben conocer los eventos históricos. Si todos recordamos, en el año 89 se da otro evento trascendental que va en la línea del cierre de esta era, y es la famosa caída de la cortina de hierro. La cortina de hierro que dividió, ¿verdad? Y trazó el momento de un periodo que se llamó la Guerra Fría, donde la mitad de Alemania estaba bajo el control de la línea marxista-leninista comunista, la República Democrática Alemana, bajo la órbita de la Unión Soviética, y la línea occidental, que es la República Alemana Democrática, bajo la influencia de la cultura occidental y de los países, llamados países libres o los países que tienen sistemas democráticos. Esa Unión Soviética colapsa en el año 89. Se dan unos procesos históricos muy rápidos que realmente todo el que estaba pendiente de la geopolítica, todo el mundo se quedó sumamente sorprendido. Pero ese año 89 es histórico porque cae la cortina de hierro, y yo en aquel tiempo no había gadgets electrónicos ni este internet que tenemos hoy día. Lo que habían eran las noticias de las grandes cadenas transmitiendo los eventos que se estaban dando. Y yo recuerdo, mis niños estaban chiquitos esa noche cuando empezamos a ver que levantan la valla en el Charlie Point, en la puerta de Brandenburgo en Berlín, y empiezan a cruzar de este a oeste los miles y miles y miles de personas. Y lo que eso políticamente causó, que posteriormente a los años restauró a Alemania como un solo país. Yo me bebía las lágrimas y los de casa, ¿verdad? Danielito tendría como 9 añitos y me miraba y dice, papá, ¿qué pasa? Y la Rebeca no, ¿verdad? Era más chiquita, ella estaba, ya no estaba ya lo que estaba pasando. Pero realmente ese momento histórico que une a Europa fue un momento histórico impresionante, y posteriormente, para traerles sus eventos históricos de relevancia. En el año 91, después que está todo el mundo celebrando, cayó la cortina de hierro. Como pueden algunos estar celebrando, se está supuestamente acabando de la pandemia y de momento, ¡boom!, surge una guerra y Rusia invade a Ucrania. Y todo el que estaba haciendo planes, ahora vamos a tener paz y todo va a estar chévere, como dicen acá en Puerto Rico, y todo va a estar bien. Y de momento, ¡boom!, surge una guerra, y que nos deja ver los true feathers, los verdaderos colores
de uno de los grandes actores que estará involucrado en la batalla de Armagedón al final de la semana número 70, que es la semana profética final que desde el punto de vista de Israel indica el fin de la era de misterio o de la era de la iglesia. Aleluya. Y esos actores que hemos visto en los pasados 20 años fortaleciéndose sistemáticamente son los reyes del Oriente, que son muy probablemente representados por la China comunista, que sigue en su carrera militar y de fortalecimiento para tratar de ser la hegemonía que controla todo el Oriente Medio para empezar, y Rusia, que proféticamente en las escrituras es Gog y Magog. Gog y Magog. Entonces es muy impresionante, porque cuando estos eventos suceden, empiezan a salir para afuera un montón de especulaciones y supersticiones, inclusive desde parte de muchos cristianos que no entienden la naturaleza de los eventos proféticos y empiezan a decir cosas que realmente no se ajustan a la verdad. No se ajustan a la verdad. Amén, amén. Es interesante porque aquí los universitarios de Centroamérica y el Caribe tienen su conferencia la semana que viene, y hay un mensaje libre al final de la semana. Ellos van a estar cubriendo Romanos y le pidieron al hijo de Dolores, o sea, al hermano Oscar Cordero, que les traiga una palabra con respecto a lo que está sucediendo. Y le vamos a dar a los muchachos con mucho cariño un repasito sobre el libro de Apocalipsis y Daniel para contextualizar los eventos que estamos presenciando con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, y el desarrollo paulatino, gigantesco y monumental de China como potencia económica, ahora una potencia que busca ampliar su poderío militar. Y rápidamente, cuando Gog y Magog, Rusia, invade Ucrania, inmediatamente empiezan los analistas de la geopolítica a decir, ya mismo invade China a Taiwán, a la provincia rebelde. Y como ustedes saben, Taiwán está llena de las iglesias locales. Taiwán es realmente una isla, un país donde el testimonio del Señor es extremadamente prevaleciente. De la misma manera, no sé si se los decía a ustedes, que en Europa Central el país con más creyentes es Ucrania. O sea, cuando usted analiza todo esto desde la perspectiva no meramente de la geopolítica humana, si usted lo analiza desde el punto de vista de la batalla espiritual al final de la era, hermano, 2 más 2 es 4. O sea, realmente uno tiene que tener una visión sabia para entender que esto es obviamente, esto es parte de los aleteos del enemigo en su proceso de tratar de distraer a los creyentes o tratar de retrasar la preparación de la novia. Yo les he hablado a ustedes de 3 responsabilidades, 3 necesidades del Señor y 4 responsabilidades que, como el recobro del Señor, tenemos. Las 3 necesidades dispensacionales al fin de esta era son la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanas, tienen que traer su porción. Aleluya. Las de un talento tienen que funcionar. La venida del reino, que primero tiene que ser un asunto interno. El reino, el Señor tiene que ser rey de nuestro corazón. El Señor tiene que hacer su hogar en nuestro corazón. Y tercero, la venida del reino, la preparación de la novia. La preparación de la novia. Apocalipsis 19, que es una de las 7 secciones del libro de Apocalipsis, donde se nos revela el testimonio de Jesús, es la novia que se ha preparado, que constituye los ejércitos vestidos de lino fino, que que al final de la gran tribulación, que es ese periodo final de 3 años y medio, dentro de la semana final de 7 años que cierra la era, son los creyentes vencedores que, luego de tener la cena de las bodas del Cordero y ser
incluidos como parte de la compañía de los vencedores, es decir, la novia que se ha preparado a sí misma, van a descender junto con el Señor, como la palabra de Dios, para terminar con la hegemonía del agregado de los gobiernos humanos que se rebelan contra Dios, que estarán representados en esa batalla después de haber destruido 2/3 partes de Israel. Nos dice claramente el profeta Zacarías, y después de haber llevado cautiva la mitad de la capital Jerusalén y habernos quedado la mitad libre, en ese momento oscuro, donde parece ser que estas 3 grandes ejércitos por fin eliminan a Israel de la tierra, en ese momento aparece la señal, aleluya, de la venida del Señor, y el Señor desciende con su novia guerrera. ¿Quién quiere ser parte de la novia guerrera? Yo quiero ser parte de la novia guerrera. Después vamos a tener un milenio para celebrar las bodas, no se preocupe de eso, pero tenemos ese asunto pendiente con nuestro marido, Señor amado. Y las 3 grandes potencias representantes del gobierno de las cabras rebeldes en contra del señorío de Jesucristo son Gog y Magog. Son las 10 naciones que se le dará poder en una hora en Europa. Le darán todo su poder a la bestia, es decir, al anticristo, y los 200 millones que representan a los reyes de Oriente. La Biblia nos dice que ellos estarán alineados para darle el puntillazo final al remanente de Israel en un periodo, una extensión geográfica que va desde Bosra en Jordania hasta el monte de Megido al norte de Israel. Por eso se llama Armagedón, la guerra de Armagedón. Y esa medida en kilómetros son 292 kilómetros, que es equivalente a 1,600 estadios. En el momento en que viene el puntillazo final, después de haber destruido, dice el libro de Zacarías, 2/3 partes hollado de Israel, y después de haber el anticristo hollado Jerusalén por 42 meses, en ese momento va a aparecer el Señor, desciende el Señor con la novia guerrera para destruir con el resplandor de su venida esta alineación de los ejércitos que representan a los gobiernos rebeldes. E inmediatamente, aún en medio de ese evento histórico, la Biblia dice que la bestia y el falso profeta serán capturados y serán echados directos al lago de fuego. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que dice la palabra profética. Así que ese es el contexto del final de la era, y eso es lo que nos revela proféticamente la palabra. Así que nosotros tenemos que entender que este hablar de esta semana se da para contextualizar, porque mucha gente está, ¿verdad? La guerra de Ucrania, la guerra contra Ucrania, la posibilidad de que China invade Taiwán. Todos estos vientos de guerra no son muy diferentes de los eventos históricos que experimentamos con el primer Golfo, la primera guerra del Golfo en el año 1991 y la segunda guerra del Golfo en el año 2003, siendo el año 91 solamente 2 años posterior a la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, todo el mundo está, vamos a tener paz en la tierra y todo está tremendo, cayó la cortina y de momento en el año 91, ¡boom! Saddam Hussein invade Kuwait, que era un país muy rico, pero fue un abuso realmente, y se dan estas condiciones parecidas. Y en aquel momento ya ustedes saben cuáles eran las especulaciones. El Señor viene mañana, va a pasar esto, está pasando lo otro. Así que estos eventos es una buena oportunidad para que todos despertemos realmente, pero necesitamos manejar la verdad adecuadamente para no decir disparates, para no afirmar o hacer aseveraciones que no son conformes a lo que proféticamente nos revela la palabra profética más segura. Yo simplemente me detengo aquí porque no les voy a hablar de la semana 70 ni nada de eso. Eso no es el tema de esta semana. Pero sí yo quiero que ustedes capten cómo se mueven los eventos históricos y por qué en Mateo 24, cuando el Señor nos habla en el versículo 15 de la abominación desoladora, que es cuando el anticristo profana el tercer templo que todavía no se ha edificado.
y comienza esos 3 años y medio finales de la gran tribulación, como esa palabra, ese evento histórico, el Señor en Mateo 24, previo al versículo 15, y posteriormente también lo enmarca dentro de 2 advertencias. La primera es: mirad que nadie os engañe. Así que, hermanos, si en algún sitio estamos que debemos conocer la palabra profética más segura para estar vigilantes, es en el recobro del Señor. Y segundo, al final de ese capítulo, el Señor nos da un imperativo. Saben, cuando el Dios triuno está dentro de uno para llevar a cabo esta salvación, Dios lo que hace es que nos da imperativos. Huye, pon la mente en, velad. ¿Por qué razón? Porque el Señor que puede llevar a cabo su economía en nosotros y en toda la tierra está en nosotros. Él es nuestra herencia. Cuando la Biblia le habla a los creyentes en el Nuevo Testamento, le da imperativos, le da órdenes. Usa tu espíritu, pon la mente en tu espíritu, huye. Aleluya. Es decir, el Señor está contando con que nosotros vamos a ser lo suficientemente inteligentes, ¿verdad que sí? Para usar nuestro espíritu regenerado para llevar a cabo esta salvación. Así que, ¿qué es velar? Velar no es solamente conocer la palabra profética más segura, sino mantenernos en el disfrute de esta persona maravillosa usando el nuevo pacto. Aleluya, que tiene un componente legal y judicial. Y seré propicio a ellos y nunca más me acordaré de sus injusticias, de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Pero también tiene un componente orgánico. Yo seré su Dios. Aleluya. Nadie tendrá que enseñarles externamente a conocer a Dios, porque todos me conocerán. ¿Por qué no lo vamos a conocer? Porque Él mora dentro de nosotros. Y finalmente, Él tiene la capacidad desde nuestro espíritu de impartirse a todo nuestro corazón para reconstituirnos y hacernos a la imagen del resucitado y ascendido Señor de señores, Rey de reyes. Así que esas 2 advertencias el Señor la libera en Mateo 24. Número 1, velad que nadie os engañe. Y 2, velad. ¿Cómo velamos? Ejercitando nuestro espíritu, tocando al Señor día y noche, disfrutando su impartición, aplicando la redención judicial. Y desde el punto de vista de las 3 necesidades de Dios, llevamos a cabo 4 responsabilidades dispensacionales. Número 1, que es en el versículo 14 de Mateo 24 una gran señal de la parucía del Señor: predicar el evangelio del reino. Tenemos que salir a hablar el evangelio del reino. ¿Usted se cree que después de todos estos eventos, pandemia, guerra, rumores de guerra, por ahí no hay mucha gente que sabe Dios hace un mes no estaba tan aflojadito para escucharlo y ahora está un poquito más receptivo? ¿Usted no cree que el Señor prepara los eventos y las circunstancias para que nosotros salgamos a proclamar el evangelio del reino de los cielos? Esa es una responsabilidad nuestra. Número 2, tenemos la economía de Dios. Tenemos el ministerio del Nuevo Testamento. Así que tenemos una encomienda de ¿qué? De educar a las naciones, de discipular a los creyentes con la verdad más elevada para que ellos puedan experimentar al Señor de manera óptima y funcionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Además de eso, tenemos que pastorear con ternura, nutriendo a los santos. Y nuestra 4ª responsabilidad, tenemos que orar e interceder. Orar e interceder por los asuntos del Señor. Ahora mismito nos han llegado diferentes peticiones. Los hermanos se están apostando en Polonia, en diferentes lugares, recibiendo miles de refugiados. Y aún algunos de los hermanos que han salido de Ucrania se están encargando ellos, mientras se atienden las necesidades de ellos, de predicar el evangelio del reino a los que están saliendo. Todos estos movimientos, todos estos realineamientos en Europa, obviamente, han sido y son excelentes oportunidades para que personas, naciones y situaciones que en otro contexto no estaban tan abiertos para recibir el evangelio del reino, ante la inminente, mira, así, boom, de un momento para otro, los eventos de naturaleza inminente,
ponen a los santos y a los creyentes en la excelente oportunidad de proclamar el evangelio del reino de los cielos. Y usted me dirá, ¿por qué, hermano? Porque esa es una responsabilidad dispensacional de recobro del Señor. Gloria al Señor. Así que eso es una, y el ministerio de oración y de intercesión en la iglesia. Hermano, nosotros tenemos que estar orando e intercediendo de una manera sistemática por nuestros queridos hermanos, los que están coordinando toda esta ayuda y las personas que están saliendo para que se les sea hablado el evangelio del reino, para que el caballo blanco del evangelio pueda correr efectivamente. Ese caballito es excelente porque él corre bien cuando tiene los otros compitiendo contra él. Es un caballo del pack. Cuando se ve dentro de la competencia, el caballo blanco avanza y toma la delantera. Tenemos que orar. Y obviamente tenemos que ir orando, tenemos que ir yendo, algunos tienen que ir y están yendo, y tenemos que también fortalecer el testimonio del Señor dando. Así que después de todo esto aterrizamos realmente. Así que no se olviden del contexto. Este contexto, esta palabra se libera en aquel contexto histórico de las guerras del Golfo, y sobre todo en el año 91, cuando el hermano dice, tenemos la carga de que este es el momento de meternos, no solamente a Europa, meternos a Rusia, a la proclamación del evangelio del reino, aprovechando esta coyuntura histórica. Si usted va hoy día a Rusia, ya hay como 300 iglesias locales de hermanos queridos, que no tienen que ver nada con Putin. O sea, de hermanos queridos, de un testimonio sólido que se levantó allí. ¿Por qué? Porque en medio de los eventos históricos, obviamente el encabezamiento del Señor dirigió al cuerpo de Cristo, dirigió a los hermanos a entrar a esta tierra que de otra manera estaba cerrada. No solamente para predicar el evangelio del reino, sino que se han levantado cientos de iglesias locales. Alabado sea el Señor. Eso es maravilloso. Así que nosotros tenemos que orar para que en medio de toda esta situación que parece confusa, nosotros cumplamos nuestra responsabilidad dispensacional y oremos al Señor. Señor, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Utiliza esta situación para preparar tu novia. Utiliza esta situación para que tu evangelio alcance a miles y miles de europeos que estaban como cemento armado, cerrado, y que dentro de este entorno ahora tienen cierta apertura para escuchar lo que los santos tienen que hablar con respecto a la economía de Dios del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y si nosotros físicamente estamos en otro continente, podemos ir ¿cómo? Dando. Por ejemplo, en donde yo estoy, en las iglesias allá, pues hay una cuenta que aquí se menciona. Las iglesias comparten una cuenta llamada la Comunión para el Evangelio, y ya todos los hermanos delanteros dieron la comunión a los santos para que los santos empiezan a designar ofrendas para ser acumuladas en las localidades, para ser enviados ese fondo, que a su vez está siendo enviado junto con los de miles y miles de creyentes a Europa para respaldar el mover del Señor. Gloria al Señor. Por eso necesitamos esta palabra, las ofrendas materiales y el mover actual del Señor. La última vez que yo les hablé de eso, yo les enfaticé el título. Le dice, esto no es una palabra para aprender sobre cómo ofrendar. Aquí el tema es el mover del Señor. Pero es impresionante que hablamos de esto dentro de un contexto y hoy, en el año 2022, en el mes de marzo, la palabra es tan vigente como cuando se habló en otro contexto histórico. Y usted me pregunta, y hermano Oscar, ¿por qué? Porque el novio quiere novia. El Señor quiere casarse. El Señor, como todo hombre enamorado, se quiere casar, pero la novia, como siempre, se tarda. La mía se tardó como media hora, no mucho, pero llegó por fin, gloria a Dios. Así que esa es la necesidad dispensacional que tiene el novio, y nosotros que tenemos que responder a esa necesidad. Usted no está aquí por lindo,
Usted no está aquí por cara linda. Usted está aquí, ni está aquí aleatoriamente. Usted está aquí, pellizquese. Usted está aquí. Estamos en este momento. Aleluya. Y podemos responder al Señor. Conforme a lo que Dios no, conforme a lo que el Señor nos dio. Cada uno según como leíamos lo que haya prosperado. Por eso les vuelvo y les repito a las hermanas, les repito a los de un talento. No me entierre el talento. Tenemos que funcionar conforme a la medida que el Señor nos ha dado. No a la que el Señor no nos ha dado, ¿verdad? El que tiene una porción adicional, pues le tiene que responder al Señor conforme a eso. Pero todos nosotros tenemos que asimilar este asunto. Ok. Habiendo dado el contexto histórico donde se libera esta semana en particular, podemos tocar algunos puntos prácticos de esta compilación del ministerio para que todos podamos ser ayudados, pero recuerden, es ofrendas materiales y el mover del Señor actual. Así que no es ninguna casualidad que estemos escuchando esta palabra a la luz de eventos históricos que han convulsionado, ¿verdad? Que han cambiado la topografía de la situación mundial, aleluya, y que nos da una excelente oportunidad. Primero que nada, para darle el consentimiento al Señor, para decirle al Señor, Señor, yo no quiero pelear más contigo, yo te quiero dar el consentimiento para que tú puedas forjarte en mí, para que yo pueda funcionar como un miembro que edifica, para que yo pueda orar por tus intereses, para que yo pueda ir por medio de orar y para que yo pueda ir dando lo que puedo. No más de lo que puedo, pero aportar para que los que están allí, los que están yendo, los que están cargando ese peso, no falte lo necesario para que el Señor pueda trabajar lo que Él quiere hacer en Europa Central y en la geopolítica mundial con este evento histórico en particular. Y finalmente, Señor, permítanos entender a la luz de la verdad las cosas para no repetir supersticiones y para tampoco estar ignorantes realmente de la palabra profética más segura que nos indica realmente dónde estamos en el calendario del Señor. Dice aquí en la semana 1, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está plural porque está hablando del Dios triuno. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Él lo envió? Bueno, es una consagración voluntaria. Los vencedores son gente que le dan sus amores al Señor voluntariamente, que le dicen al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a que tú interrumpas mi futuro con tu venida. No tengo ningún problema con eso. Entonces nos da la cita de Daniel 11:32, un libro profético donde Daniel enmarca en la parte final del libro del capítulo 11 de Daniel, se da una de las grandes descripciones del anticristo. Y en ese contexto histórico, él nos dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que la palabra que estamos liberando hoy está en ese mismo espíritu. Aunque muchas cosas que Daniel profetizó, él no le entendía. El Señor le dijo, mira muchachos, váyase tranquilo al sótano a esperar su resurrección. Y ya usted cumplió su función. Pero muchas de las cosas él entendió, ¿verdad? Una gran porción de ellas, pero otras realmente que el Señor le habló tenían que ver con el futuro. Pero hermano, el futuro llegó y nosotros estamos en el futuro. Nos toca, esto es una carrera de relevo. Y ahora Daniel cubrió su parte del relevo. Ahora nos toca a nosotros pasar el batón adecuadamente para que el Señor pueda producir su novia, edificar su cuerpo y regresar en la manifestación de su reino. Mire lo que dice el primer párrafo para remachacar lo que le decía. Inmediatamente después de la guerra del Golfo, evalué la situación mundial. Debemos preguntarnos qué quiere el Señor que hagamos en estos tiempos. Hoy en día, en el mover del Señor en su recobro, debemos tomar la dirección que responda a los recientes cambios producidos en la situación mundial. Y dice algo bien interesante. La rueda dentro de la rueda, está hablando ahí de Ezequiel capítulo 1, ¿verdad? De la coordinación de los 4 seres vivientes, representa el mover del Señor en nuestro mover. Así, cuando el pueblo de Dios actúa, Dios se mueve.
Pero si su pueblo no toma la iniciativa, él no actuará, él no actuará, él no actuará. Después el hermano da un resumen aquí de cómo en ese momento el recobro del Señor había avanzado mucho en el lejano oriente y en los Estados Unidos, pero en Europa estaba en pañales. Es una palabra que se libera aproximadamente hace 30 años. Hoy día el Señor se ha movido en Europa, tanto en Europa occidental, en Europa oriental, y estamos en este momento observando este conflicto militar que sacude las circunstancias que han prevalecido en los últimos años. Así que esto nos enmarca en el contexto de la comunión que trae el hermano de si nosotros no nos movemos, Dios no puede moverse. Así que dice aquí, espero que oremos y tengamos comunión con el Señor al respecto. Debemos decirle, Señor, se están acercando los días de la consumación del siglo, es decir, del cierre de la era, del periodo de la parucía del Señor, que incluye el periodo de los 3 años y medio que la Biblia llama la gran tribulación. Y entonces el punto del hermano es, él dice, debemos decirle al Señor, se están acercando estos días, Señor, reaviva mi amor por ti. Amén, aleluya. Después el hermano nos da una pequeña interpretación de Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios, y dice, significa realizar algo noble y digno que se puede considerar un logro. Especialmente en estos días en el recobro del Señor, tenemos que esforzarnos y actuar. Gloria al Señor. Tenemos que actuar. Usted tiene 3 talentos, tiene que funcionar conforme a 3. Tiene 5, conforme a 5. Tiene 1, tiene que funcionar. Tenemos que esforzarnos y actuar. ¿Qué más tenemos que hacer, hermano Oscar? Predicar el evangelio del reino. ¿Qué más tenemos que hacer? Enseñar, bautizar a los discípulos de las naciones, enseñándoles la economía de Dios, ministerio de Cristo, para que su experiencia de Cristo sea óptima. ¿Qué más tenemos que hacer? Pastorear como esclavos, alimentando a los santos, cuidando a nuestros niños, a los jóvenes, a los universitarios, a los adultos jóvenes, siendo un modelo, un vivir que ama al Señor, un vivir divino y humano. Mientras más divinos somos, más humanos somos, no siendo cosas raras, sino hermanos accesibles, viables, los niños, los jóvenes se puedan acercar a nosotros, podamos cuidar y pastorear a muchos. ¿Qué más tenemos que hacer? Ministerio de oración de la iglesia, las intercesiones. Señor, muévete. Señor, lleva a cabo tu voluntad. Señor, en Europa Central, fortalece a nuestros queridos hermanos que están en la fase de ir físicamente. Señor, que podamos dar con liberalidad para que ellos puedan tener los recursos para cuidar a tantos que vienen. Señor, tú permites todas estas situaciones para traer a algunos a la carrera en la hora número 11, Señor amado. Señor, que podamos lanzarlos hacia el frente, Señor amado. ¿Qué tal si levantas de esto una generación que avance y sea otro tramo adicional en esta carrera de relevo hasta que te traigamos de vuelta? Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, somos jugadores de equipo. Somos jugadores de equipo. Usted olvídese, usted simplemente funcione y aprenda a amar el equipo. Gócese con los que se goza, llore con los que lloran, empuje a los que tienen su función adecuada. Juguemos en equipo. Olvídese del acento del idioma español que tenemos. Si hablamos portugués o portuñol o lo que hablemos, jugamos del mismo equipo. Dígale a su vecino, jugamos del mismo equipo. Señor Jesús. Ese es día 1. Día 2. Seguimos. Y yo siempre hablo mucho. Señor, ten misericordia de mí. En el día 2, en el día 2, sigue desarrollando este tema el hermano y dice aquí, algunos santos deben ir a Europa. El versículo es, como entristecido, mas siempre gozoso. Eso es 2 Corintios 6. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Y después nos dan Filipenses ahí. Sé estar humillado, sé tener abundancia en todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. Así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Y después que viene el famoso versículo que mucha gente cita más mal, dice, y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente interpreta el versículo por el lado de la abundancia y de tener abundancia, pero el versículo se aplica a eso que Pablo dice. Cuando somos creyentes maduros, podemos tener abundancia, podemos tener escasez. En cualquier entorno podemos funcionar conforme a la gracia que se nos ha medido para que la novia aparezca en la tierra.
jugando para el equipo. Gloria al Señor. Pero sería una vergüenza que haya santos, aunque la experiencia es gloriosa, que en el contexto del mover económico del Señor padezcan necesidades innecesariamente. Es decir, si nosotros somos fieles en dar con liberalidad y nos toca ir dando, pues ¿qué debería ser lo justo y lo adecuado, hermanos? Que nosotros oremos y encomendemos lo que el Señor nos ha prosperado y separemos algo para que esos hermanos tengan las herramientas. Y eso es trabajo de equipo. Y eso hará, como dice el Señor, que en las moradas eternas vengan muchos a besarnos y abrazarnos. Y usted dirá, ¿y quién tú eres? Bueno, usted no me conoce. Pero cuando usted fue fiel allí y echó su sobrecito de lo que usted tenía, con eso los hermanos fueron y predicaron el evangelio del reino en mi villa, donde yo era un pastor o donde yo era un misionero, y la visión fue aclarada y yo me pude dar para la edificación del cuerpo de Cristo, y trajimos a otros a experimentar esta bendición de ser parte de la novia. Y en eso usted tiene parte, porque usted fue fiel con lo poco que tenía. ¡Wow, Señor Jesús! Y usted dirá, o sea que yo no fui y guisé en esto de esta manera. Yes, ese es el principio aquí. Por eso es que el Señor tiene que sacarnos el alacrán del bolsillo. Señor, sálvame, para poder dar conforme a como el Señor nos ha provisto, con liberalidad, para que la rueda se mueve. Entonces, dice aquí el hermano, en aquel tiempo, después de estar estos 4 días, después de la guerra, ¿se recuerda? Los 4 días y las 4 horas, los que experimentamos Golfo 1 sabemos a qué se refiere eso. Después de ver las 4 días con las 4 horas de Irak, porque Saddam Hussein había dicho que esta iba a ser la madre de todas las guerras. Muchacho, no duró 4 días, le cayeron los cohetes de todos los lados. Pero el asunto es que en medio de este entorno, el hermano dice, el Señor puso en mí la urgencia de invadir Europa con las verdades divinas que hay en el recobro del Señor. Hermano, más de 300 iglesias en Rusia, pero hubo muchos que cedieron para que esto sucediera, y otros no fueron físicamente, pero fueron como poniendo el sobrecito, conforme a lo que el Señor le ha dado, ni más ni menos. Esa es la visión que debemos tener. Después el hermano dice aquí, los que se dedican a la obra del Señor deben vivir por fe, confiar en Él con respecto a sus necesidades y recibir su suministro por medio de los santos y las iglesias. Si por parte del Señor tenemos la inclinación, el interés de servirle exclusivamente a Él, no debemos preocuparnos por nuestras necesidades. Tenemos que poner nuestra fe y toda nuestra confianza en el Señor. No debemos pensar que tendremos una vida opulenta. Contrario, debemos prepararnos para sufrir, y el primer sufrimiento es la pobreza. Necesitamos aprender a servir al Señor en la pobreza. Algunos piensan que si sirven al Señor en la pobreza, eso es una señal de que el Señor no les escogió ni le llamó. Sin embargo, el apóstol Pablo vivía en la pobreza. A veces Pablo tenía que elaborar con sus propias manos porque no había, pero eso no hizo que él claudicara el llamamiento que recibió, la aparición del Señor para su llamamiento. Pero, hermano, si estamos y no nos toca ir al frente de guerra y no nos toca esa labor y podemos laborar y trabajar algo de lo poquito que tenemos, si somos miles y miles y miles, los que están yendo físicamente no deberían tener la escasez de manera que puedan dedicarse 24/7. Y el fruto que se gana de ello es de ellos y es de nosotros también. Es un fruto compartido en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que tener estas experiencias de madurez en el Señor, crecer con el Señor. Dice aquí, sin embargo, el apóstol Pablo vivía en la pobreza y se vio obligado a fabricar tiendas para obtener su sustento, porque las iglesias que él había establecido no le apoyaban. Además, suplió las necesidades de sus colaboradores. O sea, Pablo no solamente estaba laborando, él estaba laborando para el equipo que estaba con él de servicio también, para que ellos recibieran su suministro. Así que por aquí es que va la cosa, Es un llamamiento para que nosotros entendamos que la iglesia está para sostener
este mover del Señor pero que hay algunos que tienen ese tipo de responsabilidad y nosotros debemos suplir de lo que el Señor nos haya provisto para que ellos puedan ejercer su función de una manera libre sin tener que ocuparse, como dice aquí, de hacer tiendas en medio de la batalla, y todos participamos al final de este fruto para la consumación de la era, los intereses del Señor. Entonces después en el día 13 nos cita el famoso principio de 2 Corintios 8:14, que es el principio de la igualdad. Dice, sino de que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la escasez vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, al que recogió mucho no le sobró y al que poco no le faltó. Van a haber algunos que van a recoger mucho. Gloria al Señor. Pero ¿qué principio siguen ellos? Ellos siguen el principio de poner eso a correr para que los que no recogen o pudiendo hacerlo porque tienen la preparación, el Señor los ha llamado 24/7, puedan dedicarse a ello. Así que somos equipo en ese sentido y tenemos que tener esta visión. Y por ahí en esta semana, yo no sé si ya lo cubrieron o viene para la quinta, el ministerio dice que cuando aguantamos, no tenemos la liberalidad de poner lo que el Señor prospera a correr en sus intereses, el Señor sí hace milagros para cortar ese suministro. Y puedes tener familias que en un determinado momento han tenido mucha abundancia, no dieron con liberalidad para suplir las necesidades del Señor y de momento hubo milagro, pero no fue milagro para por el lado, fue milagro para cortarle cortarles la abundancia de lo que tuvieron en un momento porque no tenían el corazón para dar con liberalidad de manera que los intereses del Señor se puedan llevar a cabo. Así que tenemos que tener este principio claro. Y dice aquí, los que siguen en su trabajo, mire qué palabra tan balanceada, mire qué palabra tan balanceada. Los que siguen en su trabajo, profesión o negocio con el fin de ganar dinero para los intereses del Señor. Y si usted es religioso, usted debe irse al monte a cantar los cantos gregorianos. No, eso no es lo que dice. Dice aquí, sigan ahí para sacar el oro del mundo. Sigan ahí para sacar el oro del mundo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se llevaron con ellos el oro. Se llevaron el oro de allí. La mina de oro se halla en Egipto. Algunos deben trabajar continuamente allí para extraer el oro. Otros deben dejar su trabajo, profesión o negocio con el fin de predicar y enseñar la verdad. Aunque estos tienen que sostenerse de alguna manera. ¿Somos o no somos equipo? No nos gustaría verlos obligados a hacer tiendas como Pablo lo tuvo que hacer. Y dice aquí, esto sería una vergüenza para los demás. Si yo hubiera sido contemporáneo con Pablo, me hubiese ido a la iglesia a decirle, mire, aquí están los obreros, los ministros del nuevo pacto propagando el evangelio del reino por toda la tierra y esa gente están sufriendo. Y ustedes acá nos separan un poquito para que ellos no tengan que laborar haciendo tiendas. Claro, a veces el Señor permite la escasez para tener experiencias más maduras y profundas del Señor. No cuestionamos la soberanía del Señor en eso. Pero si nosotros estamos del lado de acá como la iglesia, caramba, debemos ser aquellos que tenemos tal conciencia porque jugamos del mismo equipo. Estamos en la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos debemos dedicar todo nuestro tiempo al Señor, aunque en diferentes funciones. Algunos tienen la función de predicar el evangelio, enseñar la verdad, ministrar la vida, y por ende no tienen tiempo para preocuparse por el sustento. Así que necesita que otros lo sostengan. Por lo tanto, muchos de nosotros debemos permanecer en nuestros trabajos, profesiones o negocios para ganar dinero. Es muy importante tener comunión para extender el evangelio, es decir, para el progreso del evangelio. Hermano, yo he tenido en mis 50 años de vida cristiana el honor de compartir con locos dadores. En inglés es hilarious givers. Loco. Esa gente da y no le duele el bolsillo. Claro, aquí estamos obviamente guardando. No, aquí no estamos para exaltar a nadie. Pero yo he tenido el honor de compartir
con hermanos y hermanas. Económicamente, esa gente, yo puedo presentar la palabra con, ¿verdad? Con alguito, pero esa gente, la gracia que tienen es hacer dinero. Pero ¿qué pasa? Lo ponen a correr hacia el frente, lo ponen a correr hacia el frente, lo ponen a correr hacia el frente. Y de momento usted dice, wow, esta gente mientras más da, más el Señor suple, y para el frente, y para el frente, y para el frente. Yo les quiero dar esto como testimonio, con mucho cuidado y respeto. Hermano, en los pasados, qué sé yo, que cuántos años, ustedes han observado que muchos hermanos con carga por la obra del Señor viajan por el mundo latinoamericano, ¿cierto, hermano? Viajan. Claro, ahora con las pandemias tenemos el Zoom, así que viajamos cibernéticamente. Pero hermanos, yo diría que en general, y esto lo digo con mucha delicadeza y cuidado, montarse en aviones para viajar 7, 8, 10 horas, viajar a otra ciudad, son miles y miles de dólares. Hermanos, hay un montón de mayordomos financieros que ustedes no conocen, no van a conocer en esta era. Que su gloria y su alegría es simplemente de lo que el Señor los ha prosperado en contextos económicos de empresas y de trabajo. Calladito, ponen el sobre para que los santos puedan viajar propagando el evangelio del reino. ¿Ustedes se creen que esos hermanos no son socios en esta empresa? Yo no conozco a muchos de ellos. Yo conozco a algunos. Son miles y miles y miles y miles de dólares o euros, como usted lo quiera medir, para simplemente ir, estar con los santos, impartir el ministerio, dejar un encargo. Esa es su trinchera. Esta es la visión de la era. Ustedes tienen que ser responsables allí para hacer eso mismo. Para lo que ustedes han recibido por gracia, darlos por gracia en toda Latinoamérica, darlos por gracia para que miles de personas en esta hora puedan venir a esta realidad. Ustedes saben cuántos jóvenes están pasando post pandemia en medio de esta atmósfera tan terrible. Ustedes saben cuántos miles de jóvenes, aún de niñitos, están deprimidos ahora mismo. Estamos encontrando una cepa de situaciones bien tremendas por los eventos que están pasando. Hermanos, si nosotros no nos ponemos los zapatos de llevar las buenas nuevas, de llevar el evangelio del reino, de hablarle a los jóvenes, olvídese usted si tiene el pelo pintado de violeta y tiene un árbol guindándole de la nariz, tú sabes, y se pasa cantando, Señor amado, sálvame, a Daddy Yankee y al Bad Bunny, salieron de la isla mía, perdónenme, hermanos, perdónenme, ténganme misericordia. O sea, sí, olvídese que esos chamacos están cantando eso, están vacíos, están deprimidos. Los otros días una querida hermana en San Juan, en mi localidad, es una profesora de química en una universidad en San Juan, y estábamos teniendo comunión porque tiene 2 nenes y los 2 nenes son panitas, son amiguitos con el nieto mío, con el de Rebeca, y se juntan, van al parque juntos, ya usted sabe, cosas de niños. Y me decía ella, hermano Oscar, los otros días yo estoy dando la clase Zoom presencial y la universidad ya está, ella estaba dando una química orgánica, tiene un doctorado en estas, y le está dando la clase y está este joven brillantísimo y que esto y lo otro. Y ella como profesora con esa carga interna, viendo el rostro de este hombre. Y el muchacho se queda porque le tiene que hacer unas preguntas. Y ella no se pudo aguantar más. Y le dijo, fulano, cortó, fulano, porque él estaba hablando de que tiene situaciones, esto y lo otro. Tú sabes que Dios existe. Y le habló con autoridad. Tú necesitas a Dios. Y el muchacho se desmoronó, el pelo violeta, y se echó a llorar como un niño. Y ella es profesora, usted sabe que hay unos protocolos y tú sabes, no, que si tú no puedes hablar, pero ella no se puede aguantar. ¿Usted sabe cuántos jóvenes allá afuera están así con los disfraces y con toda la cosa? Están esperando que alguien viva y hable el evangelio del reino. Viva y hable. ¿Y quiénes tienen que ser? Nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que estar encendidos para llevar esa palabra
porque esa es la situación que estamos experimentando. Hermanos, estamos viviendo un momento crítico, pero estamos viviendo un momento que si practicamos esto con fidelidad, podemos liberar recursos necesarios para que muchos reciban la palabra del Evangelio del Reino, para que reciban este ministerio, que es la pieza que le está faltando en su vida. No meramente para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para venir a ser uno que disfruta al Dios triuno, para la producción y la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si la rueda dentro de la rueda no se mueve, y si nosotros no somos perspicaces y no decimos, como decimos acá, vamos a meter mano, vamos a darnos para que el Señor pueda avanzar, el Señor no tiene manera de moverse porque nosotros somos su cuerpo en la tierra. Cierro ese paréntesis de esa anécdota para que estemos apercibidos de lo que está sucediendo a nivel de la atmósfera espiritual y emocional de estos tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Es muy importante, estoy en el día 3, tener comunión para extender el evangelio, es decir, para el progreso del evangelio. Todos los que permanecen en trabajos y negocios deben tener esta clase de comunión, cuyo fin es hacer que el mover del Señor avance por medio de los que se dedican a predicar o enseñar para la expansión del reino del Señor, los cuales no tienen negocios ni trabajos seculares o los dejaron porque el cuerpo les pidió que se dedicaran 24/7. Aleluya. Por eso es que en las 3 dimensiones que trabajamos con nuestros niños y jóvenes, Dios, educación y carácter. O sea, que ellos se preparen y se eduquen. Y algún día, si el Señor le pide eso en el altar de la consagración, pues lo pueden poner allí. Aleluya. Para que el Señor pueda avanzar. Gloria al Señor. En el día 4, vemos entonces que tenemos que adiestrar a los santos en el principio de entender de que estamos en el recobro del Señor y de que el concepto, ya yo se los hablé la última vez, no es que damos un 10%. El concepto neotestamentario es de que somos completamente del Señor. Y la iglesia de Pentecostés inicialmente practicó de esa manera. Todo el mundo ponía los bienes a los pies de los apóstoles para que se repartiera conforme a la necesidad. Y esa experiencia confirma el principio de la igualdad que vimos en el día anterior. Así que nosotros debemos ser adiestrados. Y adiestrar a los santos de manera que nosotros tengamos un corazón del 100% para los intereses del Señor. No meramente una mentalidad de 10% como si le estuviéramos haciendo un favor al Señor. Claro, esto es a manera de principio, no a manera de orden. Nadie tiene el derecho de meterse a usted a decirle lo que usted va a dar o dejar de dar. Es un principio espiritual donde tenemos que escuchar la comunión y tenemos que ser adiestrados para consultar con el Señor y decirle, Señor, yo te quiero dar tal tipo de consagración. Yo no quiero estar aquí al 10%. Yo quiero estar al 100%. Dice aquí la clave principal de este principio, recuerde, principio, radica en que todo creyente sirve de jornada completa. Algunos abandonarán su trabajo para predicar y enseñar y otros seguirán trabajando para ganar dinero. Tenemos que instar a algunos a abandonar su trabajo y a otros a ganar dinero para que aparten mensualmente. Y este es el concepto que los hermanos hace 30 años, el hermano Lee habló, donde dijo, si estamos en serio a causa del mover que se está dando, que apartemos un 5% con el propósito de contribuir a la cuenta para la comunión del evangelio. La comunión para el evangelio es una cuenta que está dedicada o es una actividad que está dedicada exclusivamente para suplir a la obra. Y hace 15 años, a manera de un principio espiritual, el hermano nos recomendó que además de dar un 10%, se diera un 5%, de manera que actuásemos para poder suplir las necesidades de la obra en ese tiempo en particular. Y los hermanos, por lo menos la iglesia en aquel tiempo en Puerto Rico, se estableció una comunión por el evangelio, hermano.
Yo no sé cuántas decenas de miles de dólares han pasado por allí, de hermanos que fielmente dan. Por ahí han pasado el sostenimiento de decenas de jóvenes para ir al entrenamiento de tiempo completo. Por ahí pasa el sustento de un número de hermanos que son y laboran en diferentes secciones del conducto de pastoreo. ¿Por qué? Porque la región completa adoptó de manera unánime esta visión. O sea, vamos a dar, y de hecho algunos hermanos no dan el 5%, dan, porque son hermanos que el Señor ha prosperado significativamente, 20, 30%. Es decir, el nivel de cooperación y de visión de ellos los ha llevado a sostener. Y cada cierto tiempo hay unos hermanos que presentan, esto es lo que está pasando, y se presenta un informe, cuáles son, qué es lo que se está haciendo. Usted no sabe el dinero que han dado los santos, y esto obviamente lo traemos a manera de un testimonio, para inclusive sostener el mover del Señor en otros países, en otros lugares. Aportaciones que iglesias que no tienen tienen buenas aportaciones, pero no tienen necesariamente a ningún joven en el entrenamiento, o no están sostenimiento obrero. Pues mira, surgen las cargas en la comunión universal y hay recursos que los santos dan secretamente y están sosteniendo obreros en otros países. ¿Por qué, hermano? Porque todos jugamos del mismo equipo. Y cuando el Señor suple y provee de esa manera, se pueden liberar recursos para que el mover del Señor pueda avanzar en lugares donde el Señor está llamando a algunos para dar 24/7 su tiempo para laborar en la propagación del evangelio del reino de los cielos. Así que, ¿cuál fue el fruto del resultado de eso? Bueno, una comunión, escuchar los principios, y todo el mundo decimos amén. Otra manera en que los santos utilizan es cada 6 meses algunos hermanos dan sistemáticamente una cantidad pequeñita por encima de su ofrenda regular, que ya va designada para la necesidad de la obra, del mover extralocal, y que fluye a través de esas necesidades que los hermanos cargados con la obra han identificado y que comunican, y de las cuales dan informe regularmente a las iglesias para que los santos sepan qué es lo que está sucediendo. Simplemente le traigo estos puntos porque lo que está detrás de eso, hermanos, es la unanimidad. Si estamos claros en la necesidad que el Señor tiene, y cada cual puede dar conforme al Señor le haya prosperado, aún una porción adicional, para que las necesidades de la obra no carezcan de recursos, usted va a tener en un periodo de 30, 35, 40 años, usted va a tener un montón de frutos de situaciones donde esos recursos han permitido el avance y la extensión de el recobro del Señor en otras regiones y lugares. Claro, bajo la unanimidad y la comunión, y presentándole a los santos con claridad qué es lo que está sucediendo, informando a los santos queridos qué es lo que está sucediendo con la liberalidad de ellos para que el Señor pueda avanzar. Vamos entonces al día final, día 6. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que no se hagan colectas cuando yo llegue. Así que dice aquí, espero que todas las iglesias empiecen a practicar esto. O no tengan obreros dedicados a servir a tiempo completo, tengan o no obreros dedicados a servir a tiempo completo. Los hermanos que llevan el liderato deben tener comunión con los santos en cuanto a dar un 5% de su salario. Es un asunto, es un principio, es una comunión. Nadie puede ser obligado a esto, pero es un principio que en otros lugares hemos practicado sistemáticamente por décadas para que las necesidades de la obra puedan ser suplidas. Además, la iglesia debe abrir una cuenta separada para sostener obreros, aunque no tenga ninguno. Miren lo que el hermano está diciendo, lo que yo les acabo de explicar. Los fondos de dicha cuenta pueden ser útiles más adelante. El Señor desea tener muchos obreros en su mover actual. En el compartir del hermano Lee en este año 86, él decía
que él esperaba que las iglesias de los Estados Unidos tuviesen de 400 a 500 obreros job dropping, o sea, hermanos que dejaban sus obligaciones seculares para servir en la obra del Señor. Así que nos damos cuenta que ese país o esa región tenía un plan, había una visión con respecto a cómo liberar los recursos para que pudiesen haber hermanos que pudiesen darse 24/7 obreros a tiempo completo en el sentido de dejar sus trabajos y profesiones para laborar. Y aquí da varios ejemplos. Si una iglesia de 100 santos solo tiene 3 obreros, debe tener una reserva para sostener a 2 más. El hermano decía que en una localidad, si tenemos 20 hermanos que dan, pueden sostener a un hermano. Ese era el principio que el hermano hablaba. 5%, en una localidad tenemos 20 hermanos, los 20 hermanitos, si dan un 5%, ese dinero puede ir a una cuenta para que este hermano con el cual tenemos una carga que sirva completo lo pueda hacer. Así que esta visión, usted dirá, wow, esto es una palabra bien agresiva. Bueno, hermano, no permita que las bombas de Ucrania nos caigan demasiado cerca. Y lo estoy diciendo a manera de la naturaleza de los tiempos que estamos viviendo. Todos estos eventos históricos, como le mencionaba al principio, son sencillamente, en el mejor de los casos, yo creo que no hayamos llegado todavía ni a Apocalipsis 25:14. Yo no creo que las iglesias en el recobro del Señor hayan predicado el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Estamos en la era de las pestilencias, las guerras, los rumores de guerra. Todavía no hemos llegado ni al versículo 14 de Mateo 24 en términos de la palabra profética que el Señor nos habla allí con respecto al fin de la era, la destrucción del templo que se dio en el año 70 y la venida del Señor, que tiene que ver todo con la gran tribulación y la parusía del Señor. Así que no estamos todavía en Mateo 24:15, estamos en una situación que tal vez le podemos llamar principio de dolores. Tal vez lo que tenemos es una muestra de lo que está sucediendo con una de las secciones que va a producir uno de los grandes poderes que finalmente, cuando llegue ese momento, producirá 10 reyes que en una hora le darán todo su poder a la bestia y que estarán presentes como los ejércitos del anticristo en la guerra del Armagedón. Estamos viendo cómo esos colores, cómo se va viendo con claridad. Todo el que pensaba que Rusia, bueno, acaban de ver los colores verdaderos de Gog y Magog. Acabamos de ver eso, pero de que estemos en el tiempo de Mateo 24:14, ¿se ha predicado el evangelio del reino en toda la tierra? No. Estamos en Mateo 24:15, la abominación desoladora, profanando el templo. No tenemos ni templo físico todavía. Así que tenemos que conocer adecuadamente la verdad, pero eso no deja de ser una gran advertencia de dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está? Es decir, no debemos ser engrosados, debemos tomar acción, debemos tener una visión clara, donde nos demos cuenta que toda nuestra vida y vivir es del Señor, no meramente un 10% o unas oracioncitas. El Señor está buscando consentimientos totales. Y el hermano da otras recomendaciones prácticas aquí, después la pueden leer. Yo simplemente quiero leer algo y con esto ya cerrar. Dice, según la Biblia, las ofrendas que los creyentes dan en las reuniones deben utilizarse para, 1, gastos locales, como por ejemplo el alquiler, si se alquila un local de reunión. 2, aliviar hermanos y hermanas que se hallan en pobreza y necesidad. 3, sostener a los obreros y solventar los gastos de la obra, según el mandato de la Biblia. En realidad, los creyentes deben sostener a los obreros de su misma localidad. El dinero debe distribuirse así, pero los creyentes aún tienen individualmente la responsabilidad de atender a los pobres y de apoyar económicamente a los obreros y la obra. Y después él habla de que debemos separar los fondos que son para la comunión del evangelio de los fondos que son para las necesidades locales, las necesidades de la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si deseamos propagar las verdades divinas, predicar el evangelio del reino, propagar el testimonio del Señor en toda la tierra,
tomar acción, ser vivientes y activos, practicar la vida orgánica del cuerpo de Cristo. Ciertamente sabemos que en Efesios 4 la Biblia nos muestra que hay unos hombres dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que han sido dados para el perfeccionamiento de los santos, para que lleven a cabo la obra del ministerio. La obra del ministerio tiene un componente extralocal. La obra tiene un componente extralocal. Todo lo que está diciendo el ministerio es que la iglesia no debe velar solo por sus necesidades locales, sino que si todos jugamos para el mismo equipo y estamos por la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia debe ser agresiva en aportar sistemáticamente ¿para qué? Para sostener los gastos de la obra para el mover del Señor. Así que, y recordemos que esto es un principio, no es un precepto. No es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que ir al Señor y usted tiene que considerar si usted es de tiempo completo o no. Y tiempo completo no es el que deja de trabajar. Tiempo completo es el que le dio el permiso al Señor. Señor, yo quiero ser 100% para ti. Sea que esté en una empresa haciendo dinero o sea que el Señor y el cuerpo me hayan llamado a estar sirviendo 24/7 con mi tiempo. Gloria al Señor. Queremos que esto quede claro. Estos son principios espirituales. Principios espirituales. Ahí se nos da entonces las necesidades que hay que atender a nivel local y esperamos entonces que esta palabra, esta visión con respecto al 10 y al 5, con respecto al 21, con respecto a despertar de nuestros sueños, para darnos cuenta que aunque no estamos ciertamente, todavía hay cosas que tienen que surgir desde el punto de vista de China, desde el punto de vista de Rusia, desde el punto de vista de Europa, para ver el continuar de la aclaración del calendario y de los tiempos proféticos asociados a la gran tribulación. No estamos allí todavía, pero no hay duda de que estos eventos son principios de dolores, son una gran advertencia para todos nosotros de dónde está nuestro corazón. Y finalmente, haciéndolo todavía más práctico, recuerden que, hermanos queridos, todos nosotros en las iglesias, en el recobro del Señor, debemos, los hermanos que asumen responsabilidad, todos nosotros debemos separar alguito. Olvídese usted si es insignificante a sus ojos, pero los hermanos allá nos están diciendo, nos están trayendo la comunión. Tenemos que ir orando, tenemos que ir yendo, lo que el Señor, ya hay un contingente de hermanos laborando allí en todos estos países de la periferia de Ucrania y podemos ir dando. Esta es una gran oportunidad, santos, para que cada localidad en su región, en su área o su iglesia local, los santos separen alguito y tengan comunión con los hermanos de cómo entonces hacer llegar la aportación de los santos queridos para la necesidad que hay allí, porque detrás de estos movimientos geopolíticos, el soberano de los reyes de la tierra se está moviendo. Cuando el Señor sacude el palo y el bosque completo, va a haber un montón de gente que tal vez ayer no le quería escuchar a usted el evangelio del reino y se burlaba de usted. Y cuando cayó el primer cohete, le dice a la hermana Clara Inés Gómez, ¿de qué era que usted me estaba hablando, señora, sobre el final de la era? Explíqueme eso de nuevo, porque es que los cohetes me están ayudando a que se me abran los oídos. Hermano, usted no sabe cómo el Señor se quiere mover en este asunto. Seamos agresivos, oremos al Señor. Señor, te damos nuestro corazón, te damos nuestro ser. Estos no son órdenes, estos son principios. Queremos que todo nuestro ser sea efectivo y por lo menos en este tiempo, las iglesias en donde usted esté, en Colombia, en todos los países, se levanten para aportar fielmente para que el mover del Señor en medio de estos tiempos duros y difíciles de guerra no se detenga y que este ilegal reciba un recordatorio del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Tus días están contados. Lo tuyo llega en el puente del tiempo y el espacio. Señor, gracias por esta palabra. Danos un corazón del 100. Señor, danos una visión histórica. No estamos en el aire, estamos presenciando eventos históricos que nos permiten ver con mayor claridad actores que estarán envueltos en la gran tribulación representando los gobiernos que se oponen a tu reino y a tu gobierno.
Señor, comienza reinando en nuestros corazones. Te damos nuestra vida, nuestro tiempo, el periodo que se nos ha concedido en esta era para vivir en este cuerpo. Queremos ser, Señor, aquellos que tomamos acción. Queremos tomar acción orando, tomar acción, Señor, proclamando el evangelio del reino, Señor, hablando y llevando este ministerio a los que tienen hambre y sed de ti, pastoreando y cuidando con ternura, entrando al ministerio de oración y de intercesión para que tu voluntad en el cielo se haga en la tierra, Señor, y dando con liberalidad, Señor amado, para que tu mover pueda avanzar del centro a la circunferencia. Oramos, seguimos orando por la situación en Europa Central. Señor, guarda a los niños, guarda los escapes de los hermanos hacia los lugares seguros. Muévete en medio de esta situación. Señor, tenemos plena confianza que cuando los caballos de la muerte, la guerra, Señor, y la hambruna se mueven, el caballo blanco corre mejor, Señor amado. Muévete, Señor. Desde acá oramos. Desde acá, Señor, te decimos amén. Queremos que prepares tu novia, Señor, y allí a estos santos queridos que están experimentando este proceso, concede la experiencia del Espíritu intensificado 7 veces para que, Señor amado, ellos puedan en medio de esta situación ser luz, brillar y anunciar con autoridad, Señor, el evangelio del reino que nos anuncia, Señor amado, que es una gran señal previo, Señor, al comienzo de la semana número 70. Señor, creemos que estamos cerca, Señor amado. Por eso nos damos a ti. No con miedo, no tenemos terror. Tú nos mandaste a que no nos alarmáramos por nada de esto. Tú lo que nos mandaste fue a velar para no ser engañados y darnos a la oración. Gracias que tenemos la ayuda del ministerio del Nuevo Testamento, la verdad, Señor, para ser vivientes, activos, para, Señor amado, tomar acción adecuada, Señor, utilizando la palabra profética más segura. Bendice a nuestros hermanos y a todos los que escuchan. Gracias por esta palabra. Gracias por la época en que nos ha tocado vivir. Bendice los países que hablan español, portuñol o portugués. Gracias por tu misericordia. Amén, amén. Le paso la bola a los hermanos allá. Amén, hermanos.